Debo decir, de que Nintendo como compañía desde siempre me ha gustado, desde que tuve esta joya de acá, siempre me han gustado sus franquicias, me gustaba mucho ver gameplays de sus juegos por allá en el 2014, hasta el día de hoy valoro mucho que hayan sacado grandes títulos en unas de sus consolas, que alguna vez me llamaron mucho la atención en tener, y que en estos últimos años pude probar grandes emuladores para jugar juegos que yo en mi vida no sabía que existían, o que simplemente en mi niñez nunca pude probar. Sin embargo, su consola más reciente, la Nintendo Switch, no fue diseñada para mí. ¿Y por qué digo esto? Simple, esto no lo voy a decir a modo de nostalgia ni nada de eso, porque sería una pérdida de tiempo en hacerlo, quizás haga comparaciones, pero del resto no será nada del otro mundo. Bueno, podemos empezar. En este punto, quizás diga algo similar a lo que dijo el loco Damián, pero para dejarlo en claro, la interfaz de la Switch no ofrece de mucho, pues en cuanto al funcionamiento, es incluso más rápido que el de sus antecesores, ya que aquí no necesariamente tienes que salirte del juego para ir al menú del inicio, incluso en cuanto a funcionamiento es demasiado sencillo y va directo al grano sin necesidad de tanta espera. El problema con su interfaz recae en su diseño, el cual es demasiado simplón, tomando en cuenta que en sus antecesores tenían interfaces que las hacían únicas, ya sea en el apartado visual, sonoro, y más, como por ejemplo, la GameCube es la de un cuadro que se puede mover a lo que quieres hacer, y tiene una música de fondo que lo acompaña con esa ambientación. El de Wii tiene pantallas que están siempre en movimiento, tiene una música relajante, y cuando seleccionas un juego o un canal, tiene una pantalla diferente para cada juego, y eso lo hace bien el del Wii U, aunque no tenga mucha información sobre ella, ya que yo nunca la tuve, me deja en claro de que puedes cambiar las pantallas, y que al igual que las otras dos consolas, tiene una música relajante que lo acompaña. Y más de uno puede decir que esto es ser nostálgico entre comillas, pero lo que pasa, es que si en consolas anteriores hicieron interfaces muy llamativas para el espectador, ¿cómo es posible que la interfaz de su consola más reciente y más aclamada pueda tener algo tan simplón? Pero hablando en más detalle, lo único que me ofrece esta interfaz es el cambio de colores, lo cual, en mi opinión personal, es mejor tenerla en negro que en blanco, ya que por una extraña razón, para mí la interfaz se ve fea con el color blanco, y siento que no es muy cómoda de ver para mis ojos. A lo mucho, esta interfaz tiene algo de sonido, pero no tiene una ambientación llamativa, pues en cuanto al apartado visual, se descuidó demasiado si lo comparamos con sus antecesores, y es más, es una interfaz tan aburrida, que dentro de todo ya parece vacía, y sin muchas ganas a comparación de sus consolas anteriores. El funcionamiento es bueno, la interfaz es rápida y responde de una forma sencilla y rápida, pero en cuanto a su ambientación, deja mucho en que desear. Verán, el mayor problema con los Joy-Cons, es que no están bien diseñados, o en varias ocasiones, tienen muchos problemas en cuanto a drift, puede causar incluso errores como por ejemplo de que se mueva solo, y aun si no tengo esas madres, puedo ya decir de que no valen la pena ya que son controles muy delicados que si metes la pata, pues ya cagastes. Incluso uno de mis amigos tuvo un problema con uno de sus Joy-Cons, y eso que en la actualidad no hubo mejora alguna en estos, lo cual es triste, pues tenía potencial para ser buenos controles, pero lastimosamente no pasó. Sin embargo, el mayor problema que le veo fueron el uso de sus juegos. Verán, desde un inicio, tuvo juegos que por lo menos explotaban las capacidades de sus controles de movimiento, como por ejemplo, Super Mario Odyssey o ARMS, y creo que otros más. ¿A qué quiero llegar? De que con el paso del tiempo, el concepto que se le dio no fue bien aprovechado, pues ya hace unos años sus juegos ya no explotaban más ese uso, lo cual es triste, pues Nintendo tenía buenas ideas con sus Joy-Cons, pero lastimosamente, su concepto no fue bien aprovechado, pues en sus juegos más importantes más recientes, ya no usan esa característica de los controles de movimiento, y eso que tenía potencial. En resumen, aparte de tener problemas en su drift, su concepto fue desperdiciado, y pocos de sus juegos explotan esa capacidad. Mayormente, en las diferentes Switches que he visto, en su mayor parte cuestan $400, y los juegos cuestan de hasta de 70, 60, 50 otros mucho menos, pero algo que causa problemas, es que los juegos de Switch nunca bajan de precio, lo que quiere decir, es que se vuelven más difíciles de conseguir por el precio exagerado que tiene. Sin embargo, hay juegos que no se merecen ese precio tan exagerado, como por ejemplo, Pokémon Espada y Escudo cuestan $70, cuando son juegos
juegos incompletos que no merecen un precio exagerado, o díganme ustedes, ¿acaso Super Mario 3D All Stars merece el precio que tiene? Pues no, porque solo es un recopilatorio pobremente estructurado que no tiene nada nuevo en que ofrecer, y encima le ponen el precio de $60 a unos juegos que ya llevan décadas en existir, o sea, nos venden un recopilatorio que son ROMs, que tiene poco contenido detrás, y encima, ya son juegos que ya llevan años existiendo, y aquí los venden como si fuera un juego original cuando no lo es. A veces puedo entender que algunos juegos tengan ese precio por el cómo aportaron para la consola, como por ejemplo el Breath of the Wild, pero juegos que ya mencioné con autoridad no merecen un precio tan inflado para el poco contenido que ofrecen, y no más falta que el Dustman me diga de que eso no es caro XD. Y si los juegos ya de por sí ya eran caros, la Switch como tal en su mayoría lo venden a $400, lo cual es demasiado caro, y aunque hicieron la Nintendo Switch Lite con un precio reducido, no creo que alguien que esté interesado en tener una Switch normal quiera la Lite por no tener las características de la Switch original. En resumen, tanto su consola como sus juegos tienen un precio muy elevado, que si no reúnes, podrían ser difíciles en conseguir. A este punto quería llegar. No sé si han notado, pero dentro de su catálogo muchos juegos que son ports o remakes llegan a ser muy populares. ¿Y qué pasa con esto? Pues simple, el problema con esto es que reutilizan juegos de franquicias ya muertas, en lugar de sacar nuevos juegos. Un ejemplo, Mario Kart no ha sacado un nuevo juego desde 2014, y sí, sé que sacaron su port de Switch en el 2018, pero eso no contaría como nuevo juego, pues no crean algo completamente nuevo, sino que solo reciclan cosas ya hechas pero añadiéndoles más cosas, lo cual no estaría mal, de no ser porque ya llevan usando el mismo juego desde 2014, o sea, no hubo un nuevo Mario Kart en ese entonces, y ya uno esperaría a que saliera el 9, pero al parecer, Nintendo no quiere dejar morir a Mario Kart 8. Sin embargo, esta no fue la única franquicia que no tuvo un juego nuevo desde hace tiempo, pues Pikmin y Donkey Kong no tuvieron nuevos juegos hasta el día de hoy, ¿y qué hace Nintendo? Hace ports de esos juegos sin ningún añadido interesante, con un precio exagerado, y encima ya venden un juego de hace una década como si fuera nuevo, cuando ya deberían tener un nuevo juego urgentemente, y así no solamente se quedan con el port. Sin embargo, tampoco no es falta de juegos nuevos, sino de que también dejan de lado a franquicias que ya no volvieron para esta consola, y aún así tuvieron algo de importancia en su pasado, como F0, Star Fox, Kid Icarus, Punch-Out, entre otras más, como las que ya mencioné como Donkey Kong o Pikmin. Estas franquicias ya llevan un montón de años sin sacarles un nuevo juego, y hay que decir de que si lo tuvieran, ya le darían un respiro al catálogo de la Switch, pues en cuanto a juegos no se me hacen tan llamativos en mi opinión, como la falta de contenido que le ponen a sus juegos, y que después, le ponen DLCs para completar la experiencia, cuando hacer los juegos a las carreras no está bien, y se tiene que desarrollar correctamente para que las personas lo puedan disfrutar sin necesidad de seguir comprando, simplemente, tiene que pensar más en la frase de, cantidad no es igual a calidad. Esta frase aplica perfectamente al mal uso que le dieron a la franquicia de Pokémon en Switch. Los remakes más que aportar algo, no llegan a ser tan necesarios para mi gusto, es más, me parece una mejor forma en jugar los juegos originales en un emulador, que comprar el remake. Después de todo tendría una mejor cosa con que gastarlo, que con un remake que solo se lame las botas en cuanto a gráficos, pero que en experiencia no es nada entrañable. Quizás esta parte no esté tan desarrollada como en los puntos anteriores, pero para resumir, como espacio de un almacenamiento interno es solamente de 32 GB. Lo cual me parece poco el almacenamiento que posee, pues no da suficiente espacio como para descargar más juegos, y obligatoriamente tienes que comprar una microSD para que tu espacio sea suficiente para jugar, porque o si no, no podrás jugar el juego que quieres por culpa de su espacio limitado, y créanme, esto ya me ha pasado varias veces, y tuve que quitar esos juegos pesados, e instalarme al menos los más livianos, ya que como no tengo una tarjeta micro SD para la Switch, me tuve que conformar con la opción de que tuve que borrar los juegos más pesados que tenía, y cambiarlos por otros que sean más livianos. Es un espacio que la verdad, para la última consola que Nintendo ha sacado hasta ahora es demasiado limitado, y encima te obligan a comprar una microSD para la Switch, como si no estuviera para nada cara en primer lugar, ahora ya viene con un espacio ciertamente mediocre, que incluso para un celular, lo supera en eso. Ven.
No tuve que entrar en más a detalle para hablar de esto, porque como espacio es limitante, y es más, sus juegos en cartuchos no ocupan tanto espacio, pero el problema como ya dije, no bajan de precio, y encima son caros los juegos, por lo que depende mucho de tu decisión. Y si se preguntan del por qué no voy a hablar del online, a pesar de ser también un problema de la consola, no lo voy a mencionar porque 1. Ya hay vídeos dedicados a su online y el por qué es una basura. 2. No vale la pena hablar de un online que encima en pleno Santa 2022 no mejora en lo más mínimo. 3. Mi experiencia con él al igual que el de los otros siento que me fue mal, pues las partidas que me tocó en el Smash estuvieron algo horribles en conexión. Y 4. Porque en cuanto al contenido que ofrece es decepcionante, y encima te venden juegos de la NES, SNES, Sega Genesis y Nintendo 64 para que compres su servicio, cuando no sirve de nada que hayan puesto los juegos de esa consola, cuando fácilmente tú te puedes encontrar con emuladores de esa consola y descargar, y así tendrías más juegos de esas consolas, pues los juegos que pusieron para eso son muy limitantes, cuando todavía faltan joyas por añadir. Y bueno, sin nada más que decir, pasemos con la conclusión. Puede ser que más de uno ya vio el video completo, y ya me pueden decir de que soy un hater de la Switch. Si les soy sincero, les puedo decir de que no lo soy, porque no puedo mentir. Hubieron cosas que también me gustaron de la consola, como por ejemplo, fue la primera consola en donde hice amigos por ahí, las partidas que jugué con mis amigos del colegio al Super Smash Bros. Ultimate fueron inolvidables, gracias a esta consola es que me dio mucho interés en jugar juegos de su pasado, entre otras cosas que me causaron cierto cariño a la consola. Sin embargo, debo ser justo conmigo mismo, gracias a los errores que ya mencioné de la consola, no será perfecta para mí, además de que encontré otros métodos de jugar videojuegos que en mi Switch Lite, pero pese a que no sea mi mejor opción, debo reconocer de que Nintendo le quiere poner amor a su consola, cosa que no consiguió con su Wii U, y que se notó de que aprendió de ese error. Sin embargo, con todo lo que quise decir en todo el vídeo, es que Nintendo no es perfecto. Muchas personas ignoran el hecho de que Nintendo ha cometido muchos errores que hasta el día de hoy se repiten, pero que ellos no se dan cuenta de eso, y prefieren mejor en aceptar todo lo que les dan, o sea, no saben reconocer que sus compañías favoritas han cometido muchos errores, pero sus fans aceptan cualquier cosa que se le dan, sin importar que tenga una calidad cuestionable. Digo, a mí me pudo gustar un poco su Switch, y con los días que tuve con ella, la pude disfrutar con amigos, pero yo no me percato de que tenga demasiados fallos que ya mencioné. Lo que les quiero dejar en claro, es que a ustedes les puede gustar algo que les dé sus compañías favoritas, pero ustedes no lleguen al borde del conformismo, y aceptar cualquier cosa que se les dé sin importar la calidad del producto, y nosotros como su público debemos darnos cuenta de esos errores para que estos no cometan errores garrafales, y no quedarnos callados. Porque aún hay personas que apoyan las ideas cuestionables de Nintendo, como por ejemplo sus ports a $60, pero si al menos todos dejamos de apoyar este tipo de cosas, quizás la compañía se dé cuenta de eso y quizás para la próxima deje este tipo de cosas. Con todo respeto de ustedes, en la descripción y en el comentario fijado voy a dejar tanto mi Discord, mi Twitter, y mi canal de Gameplays donde apenas lo hice. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido de ustedes, mis camaradas.